Vale. Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Teruel Existe. Lo primero que queremos hacer desde el grupo de Teruel Existe, agradecer a la Federación de Vecinos Provincial de Teruel la organización de la manifestación del día de ayer en defensa de la sanidad pública aragonesa. La multitudinaria manifestación fue un toque de atención al Gobierno de Azcón, la deficiente situación sanitaria que atraviesa nuestra provincia es insostenible y así lo dijo claramente la calle. Los calificativos de cierre, de supresión, de recortes, estos no son argumentos que podamos asumir ya todos los turolenses. La sanidad pública ha tocado fondo y en Teruel no tenemos un plan B. Llevamos años de promesas, de falta de presupuestos, de engaños, por ejemplo, con la radioterapia, con la ampliación del hospital, con la finalización de los hospitales de Teruel y de Alcañiz, y volvemos a recibir argumentos como son el cierre de camas o el cierre de plantas en los hospitales del Obispo Polanco y de San José. Todo esto es una suma de agravios y de indignación que ha estallado en una gran manifestación ciudadana. Los turolenses estamos hartos de engaños, de falsas esperanzas y de incumplimientos reiterados en sanidad. Y nos da igual que gobierne el Partido Popular como el Partido Socialista, que estuvo 8 años en el Gobierno y lo único que han planteado son fórmulas con recortes. Por ello, desde estas Cortes de Aragón, desde el Grupo de Teruel Existe, le pedimos al consejero de Sanidad, al consejero Bancalero, que reconsidere el cierre de las plantas del Obispo Polanco y del Hospital San José y que vuelva a abrir esas camas que en verano son tan necesarias. Le paso la palabra a mi compañero Tomás. Pues buenos días por mi parte. Lo primero que quiero es agradecer también la alta participación de la manifestación de ayer, probablemente la más multitudinaria de las celebradas en Teruel por asuntos sanitarios, una manifestación masiva. Los turolenses estamos hartos de tanto agravio y así lo hemos demostrado. Quiero recordarles que estas habitaciones están cerradas ya desde el 1 de junio, que la manifestación de ayer fue a hechos consumados y que ese cierre se va a prolongar durante 4 meses. Repito, 4 meses, una tercera parte del año. Ayer nos dijeron, por ejemplo, fuentes del hospital, que el pasado lunes, día 2, con las habitaciones ya cerradas, solo había disponibles 3 camas en el hospital, 3 camas de hospitalización para agudos, lo que ante cualquier emergencia nos deja sin capacidad de reacción y de atención hospitalaria. Saben que las recomendaciones técnicas hablan de unos coeficientes y unos márgenes de seguridad que muchos estiman entre el 25 y el 30% de las camas. Nos han dejado voluntariamente sin ningún margen de seguridad y probablemente lo veamos en el verano. El siguiente centro de hospitalización está a 170 kilómetros. El siguiente hospital de referencia de ese área de salud está a 170 kilómetros en Zaragoza. Y quiero llamar la atención, por ejemplo, en Zaragoza, en apenas 1 kilómetro cuadrado hay 2.200 camas públicas y 2.600 si contamos las privadas. Teniendo en cuenta también que muchas veces se ha repetido por parte del presidente que su intención es acabar con las listas de esperas, queremos saber cómo se piensa acabar con las listas de espera, cómo se piensa conseguir eso si se cierra 1/3 del año el área quirúrgica de los hospitales como el de Teruel. Esto supone posponer claramente operaciones no urgentes o especialidades como traumatología, donde las listas de espera son especialmente largas. ¿Qué se deduce de esto? Pues que o bien se van a derivar operaciones a la sanidad privada o que simplemente se van a posponer, que es lo que parece. Jamás acabaremos así con las listas de espera. Y otro argumento que creemos que tiene relevancia, precisamente el servicio de urgencias del hospital en verano se refuerza porque, como hemos dicho muchas veces, en verano la población se triplica o cuatriplica, hay más actividad, más tráfico, más fiestas, más festejos, hay más
hay más actividad del servicio de urgencias y directamente la derivación de más actividad en el servicio de urgencias, lo lógico es que acaba, como así sucede, requiriendo mayores hospitalizaciones. Entonces, ante un requerimiento de mayor hospitalización, ¿cómo se nos ocurre cerrar camas? Es del todo punto de vista incompatible o incomprensible con esa situación de apertura del nuevo centro. Así que, pues, también volvemos a reiterar, volvemos a exigir que se reconsidere la decisión, que se vuelvan a ver las camas cerradas y que tengamos los suficientes márgenes de seguridad como tiene cualquier otro hospital de cualquier otro ciudadano del país. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, yo también voy a empezar dando mis más sinceras gracias a todos los turolenses, a todas las turolenses que ayer salimos a las calles a expresar nuestra indignación, porque estamos hartos, muy hartos. Nada de lo que pasa en Teruel ha sido una sorpresa. Las vacaciones y sustituciones que ha utilizado el Gobierno de Azcón como excusa para los cierres de habitaciones tienen lugar cada año, por desgracia, es así. Se podría haber previsto desde hace tiempo, mucho tiempo. La población de Teruel se multiplica exponencialmente en verano, sobre todo en los pueblos. Hay localidades con porcentajes de crecimiento de la población similar a los de Baleares en verano. ¿Cómo vamos a atender a toda esta gente? Les cuento un dato. Este año han acabado su formación 34 enfermeras, 21 en Teruel y 13 de otras comunidades. Todas estaban dispuestas a quedarse en Teruel, pero les han ofrecido unas condiciones laborales para hospitales y atención primaria tan precarias que todas se han tenido que marchar a otras comunidades autónomas vecinas. Esto que acabo de decir, ven que es extremadamente grave. Hay otras cuestiones que también nos preocupan e incluso nos hacen sentir insultados. Se están utilizando argumentos como que la planta de San José se cierra porque no hay aire acondicionado. Esto suena a broma y nos hace sentirnos aún mucho peor. Un aire acondicionado que hace años que no ha existido nunca. ¿Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado? Si ese es el motivo por el que se cierra esa planta, ¿por qué no lo han instalado? En unos meses está hecho. Venga. Por eso, y por todas estas razones, hemos registrado 2 preguntas para el consejero Bancalero. Una para preguntar por los motivos del cierre y la otra para preguntar sobre cómo este cierre impactará en las listas de espera. Estamos expectantes a ver cómo nos contesta esta vez. Cada cama cuenta, cada muerte importa, cada persona importa. Cada cama cuenta, cada muerte importa. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias.